de un generador de corriente directa en paralelo. El objetivo de esta parte de la práctica es ver la característica de la corriente. Entonces, cuando nosotros aumentamos el voltaje de la fuente, el voltaje que nuestro generador produce en el inducido aumenta. Y cuando nosotros aumentamos la resistencia, la corriente disminuye. Asimismo, cuando aumentamos el voltaje de la fuente, la corriente también aumenta. Entonces, lo que llevamos de la práctica No, pero hay que conectarlo, ¿no? Hasta que tengamos la partida. Bueno, aquí subimos el voltaje de la fuente al 50% y checamos que el voltaje inducido también subió. Si lo subimos al 60%, se ve que el voltaje también sube. Y la corriente también Aumenta. En este caso estamos aumentando el voltaje de la fuente y también la corriente aumenta. Estamos aumentando la resistencia y se puede ver que se va disminuyendo la corriente conforme voy aumentando la resistencia. Bueno, el voltaje queda igual porque es del inducido. Es la corriente aquí la que disminuye, que está siendo restringida por la resistencia ajustable. Y ya sería todo esta conexión. Aquí en la conexión en paralelo observamos al principio que el voltaje era 0. Entonces lo que pasa ahí es que hay un flujo residual en los polos del generador. Nosotros al conectar de forma inadecuada el devanado en paralelo, lo que estamos haciendo es que produzca un flujo recorriente opuesto al flujo que hay en los polos. Esto hace que se contrarreste y el voltaje sea 0. Entonces lo que hacemos es cambiar la polaridad de devanado en paralelo y cambia el sentido del flujo del flujo magnético. Entonces se suma al flujo que hay en los polos del generador y es lo que hace que en las terminales del inducido se produzca el voltaje que nosotros deseamos. También hay dos formas de cambiar la polaridad del voltaje. Una forma es cambiando directamente el sentido en las terminales del motor, en este caso como es trifásico, a cambiar una línea a la otra se cambia el sentido y así podemos invertir la polaridad del voltaje. Y otra sería cambiando, como ya lo habíamos mencionado al principio, la polaridad del devanado en paralelo, cambiamos el sentido del flujo y por lo tanto se cambia el sentido del voltaje, se vuelve negativo. Sería todo. Devanado en serie, autoexcitado. En un principio, en el arranque del voltaje en las terminales del inducido, nuestro voltaje del flujo residual se debe a que tenemos un voltaje de 6 volts. Por el mismo caso, nuestro voltaje del ampere es 0, debido a que la carga aún conectada no estaba puesta. Cuando colocamos un foco, nuestro voltaje se sigue manteniendo igual.
en un voltaje estándar, pero nuestro amperímetro comienza a subir, marcando una variación debido a la carga que se le induce. Ya debemos invertir también el devanado en serie, debemos invertir la polaridad del motor, debido a que el flujo lleva un solo sentido, por eso no nos encendía al principio el foco. Al invertir la generación del motor, se vuelve a circular el flujo residual en un solo sentido y en este caso ya la corriente se vuelve positiva y enciende nuestros focos. A mayor carga de nuestros focos, el voltaje disminuye y nuestra corriente aumenta. Y esta es la conexión de un generador en serie. Como podemos observar en un inicio, el voltaje que medíamos en terminales del inducido era muy bajo, era de más o menos 6 volts, y esto se debe a que hay un flujo residual en el interno en el generador y por eso medimos tan poco voltaje. Entonces el foco no encendió debido a que el flujo que nosotros estamos produciendo se resta al flujo residual. Lo que hacemos es cambiar o invertir las terminales del devanado serie para cambiar la dirección de la corriente y por lo tanto esa corriente produce un flujo que se va a sumar al flujo residual, o ya sea cambiando el giro del motor también para cambiar la dirección de la corriente y que el flujo producido por esa corriente se sume al flujo residual. Entonces de esa manera vamos a obtener más voltaje en terminales del inducido y nuestra carga va, bueno, en este caso los focos van a encender. Una característica del generador en serie es que a más carga que le demandemos, el devanado serie, que sería va a producir más corriente. Y como pudimos observar, cuando llevábamos 3 focos se mantuvo un voltaje más o menos de 109 volts, y al conectar el cuarto foco el voltaje disminuyó. Entonces en cuanto a corriente, produce mucha corriente porque el devanado serie, cada que le demandas más carga produce más corriente, pero como fuente de voltaje no es conveniente, ya que no es muy constante el voltaje que nos arrojan los terminales del inducido. Espérense. Ahí está el voltaje de 108 más o menos. Y voy a conectar este foco para más o menos entre foco y foco es proporcional el aumento de la corriente. De conectar el cuarto, observamos que el voltaje disminuyó, la corriente aumentó pero ya no en forma proporcional, entonces no es una buena fuente de voltaje. Bueno, esta es la conexión del generador en compound. Sería la conexión acumulativo porque compensa el voltaje cada que le demandamos más carga. El devanado serie, que sería el D1 y D2, con su flujo se suma al flujo del devanado paralelo, que sería porque al demandar carga el devanado paralelo su flujo disminuye, entonces disminuye el voltaje, pero a su vez cuando nosotros demandamos carga el devanado en serie produce un flujo porque hace pasar más corriente y ese flujo se suma al devanado en paralelo
lo cual compensa el voltaje. Entonces no tenemos una caída de voltaje brusca, digamos que lo mantiene más o menos constante el voltaje. Esta sería la forma compound acumulativo. Y vemos que si aumentamos la resistencia es muy poco lo que el voltaje disminuye, debido a que el devanado serie compensa la caída de voltaje con su flujo en el devanado en paralelo. Allá para la parte del flujo diferencial. Esta es la conexión compound en diferencial. Esto se debe a que en lugar de el devanado serie compensar el voltaje, como está invertido, estas terminales las tenemos al revés en el compound acumulativo. Ahora el flujo del devanado serie se resta al del devanado paralelo. Entonces cuando nosotros aumentamos la carga, demandamos más corriente al devanado serie. Al demandar más corriente se produce el flujo que se le va a restar al devanado paralelo, entonces va a disminuir. Entre más carga le demandemos, menos voltaje va a producir. Entonces sería poco, ¿cómo puedo decir? No es el suficiente. Ajá, como es muy poco voltaje, pues no es suficiente ni para encender un poco, entonces no le veo mucha utilidad en la práctica. Solo es una forma de conectar o para que se pueda observar qué es lo que pasa si se invierte el flujo. En este caso el flujo del devanado serie se resta al del paralelo y en lugar de compensarlo, al aumentar la carga, entre más carga tengamos, el voltaje va disminuyendo. Entonces esta sería la conexión de compound diferencial.